Bueno, muy bien, seguimos aquí en la tarde por C5N y decíamos más temprano, ¿no? El tema precios, tema salarios, es importante. ¿Para cuánto va a alcanzar una jubilación en la Argentina en los próximos meses? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Cuánto rinde para una familia tener dos sueldos, por ejemplo? Adelanto cada vez menos, ¿no? Claramente, digo, desde hace Seguro, muchísimos años. seguro. Esto pasa no solo en la Argentina, sino también a nivel global, con respecto a los salarios. Pero al mismo tiempo en la Argentina, en particular, producto de la inflación, también hay una erosión muy fuerte. Bueno, ya está conectado Mariano Gendra Gijena, que es de Cruzada Cívica. Hola Mariano, ¿cómo te va? Aquí Julián y Carla te saludamos. Buenas tardes. Mariano, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy buenas tardes. Bueno, recién Julián decía para cuánto rinde el salario. Hoy definitivamente los salarios Sí. están perdiendo la pelea. A ver si podemos... ¿Nos Mariano, no sé si nos escuchás? estás escuchando. No, perdón, no pude escuchar la pregunta, se cortó. Bueno, te la realizo de nuevo. Digo, los salarios están definitivamente hoy perdiendo la pelea con los precios y con la inflación. Sí, lamentablemente estamos con una pelea muy fuerte entre precios, inflación, salarios. Eh, Estamos viendo que el gobierno está logrando o tratando de llegar a un acuerdo de precios y de salarios importante, que por lo menos contenga este aumento que viene ya en forma constante todos estos meses, especialmente en lo que es la canasta básica total, ¿no? Es decir, la canasta de alimentos, bebidas, etcétera, que han estado aumentando en los últimos 7, 8 meses en forma constante, inclusive por 6 puntos por arriba de la inflación anual, es decir, todo lo que es alimentos, bebidas, etcétera, tienen un acumulado del 2020 de más del 42%, es decir, muy por encima de los 36% promedio que tuvimos en esta inflación. Y lamentablemente esto se está acelerando porque el mes de diciembre cerró con una inflación del 4%, en el caso de alimentos sin bebida por una inflación por encima de ese promedio de PC, y enero todo indica de que vamos a tener un número también por encima de ese 4%. Mariano, ¿te parece que el gobierno va a ser exitoso en esta gestión que está haciendo en las últimas horas, de llamar a los sindicatos por un lado, llamar a los empresarios por otro, tratar de acotar las expectativas de inflación y sobre todo que eso tenga un impacto en términos del poder adquisitivo? A ver, creo que las medidas de control de precios, las medidas de un acuerdo de salarios, todo lo que es, obviamente, estas acciones como es precios cuidados, como es el tema de precios populares respecto al tema de la carne, son herramientas que vistas independientemente son buenas y son necesarias. Ahora no son suficientes y no van a ser suficientes porque el problema sigue siendo macro, es decir, el problema sigue siendo que no tenemos un plan económico e integral y federal que combata directamente la inflación. Entonces, si nosotros intentamos ganarle a la inflación, ya lo hemos visto en décadas de historia económica argentina, que siempre la inflación nos ha ganado. Le ha ganado a los salarios, le ha ganado el ahorro, le ha ganado las jubilaciones, y ha ganado a cualquier intento de controlar justamente desde el punto de vista más débil, que es el punto de vista de la góndola, es decir, de la venta minorista. Entonces, acá lo que necesitamos son medidas económicas que estén orientadas a la producción, a la generación de empleo y, por supuesto, a la contención y el control de la inflación. Sin ello, no vamos a poder, estas herramientas lamentablemente van a fracasar. Fracasaron durante el gobierno de Cristina, fracasaron durante el gobierno de Macri, cuando Macri las impuso en las PASO, viéndose perdedor de las elecciones, y lamentablemente van a fracasar ahora, no porque se controle o mal, bien o mal los precios en las góndolas, sino porque son medidas que no solucionan la raíz del problema, que es justamente la inflación. Es decir, si no controlamos, el ministro Guzmán no logra controlar la inflación, todo esto, lo demás, son parches de una herida que se va a seguir agrandando y profundizándose.
Ahora, hay que controlar la inflación, en eso estamos de acuerdo, pero hoy se está debatiendo sobre los formadores de precios y de hecho de esto se está hablando en una reunión en estos momentos en Casa de Gobierno con la mesa de enlace. ¿Quiénes son definitivamente los formadores de precios? Digo, porque parece el cuento del huevo y la gallina, yo señor, no señor, el gran monete era ese, ¿no? Nadie se hace cargo de ser formador de precios en la Argentina. Mira, los formadores de precios son todos menos los consumidores. Y cuando digo todos me refiero desde el productor, el mayorista, el minorista, las distintas eslabones de la cadena que van entre todos ellos hasta que llega finalmente a la góndola o al almacén, es decir, a la boca de expendio. El Estado también, porque obviamente con una presión impositiva de más del 35%, es generador y es obviamente generador de sobreprecios y formador de precios. Un problema que tenemos muy grande en el país, que nunca discutimos y que lamentablemente nunca abordamos cuando tratamos estos temas, que es el famoso tema de la matriz logística en nuestro país. La logística tiene un impacto en cualquier precio de góndola de más del 20%, y sin embargo esos temas no los discutimos y no tratamos de resolverlos. Cuando todo, el 95% de la mercadería que se mueve en todo nuestro país se mueve por camión, y no por ferrocarril o no por un sistema de hidrovía, es decir, el sistema fluvial, que abarata enormemente los costos, cuando vos tenés intermediaciones y cargas fiscales en cada uno de esos eslabones de la cadena logística, también estamos hablando de responsabilidad. Es decir, menos el consumidor, que es el que paga justamente todo esto, todos los demás son todos absolutamente responsables. Mariano, me da la sensación de que a medida que hablamos de este tema se van sumando elementos que pertenecen obviamente a la órbita de la definición de los precios, pero que muchas veces no participa de las reuniones de carácter político, por ejemplo, la que está teniendo lugar en este mismo momento. Es decir, la verdad es que en ese sentido no se ha avanzado tanto y el peligro de todo esto es que justamente el saldo de la reunión termine siendo totalmente nulo y las familias en la Argentina terminen pagando cada vez mayores precios, que es lo que está pasando, ¿no? Hay que marcar muy bien esto. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes, cada vez son más caros las cuestiones más básicas de la vida, los alimentos, los servicios públicos, digamos, las cuestiones centrales, en lo primero que erogan su dinero las familias, incluso las de menores recursos, eso es lo que sube más y sube por encima del resto de los precios de la economía. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es la siguiente: ¿cómo puede ser, y la verdad que es casi una queja, cómo puede ser que en la Argentina, un país que produce alimentos para 10 veces su población, haya un nivel de pobreza y de indigencia tan importante y comer sea tan caro? ¿Cuál es el motivo por el cual pasa esto? Coincido totalmente con vos, Julián, en el diagnóstico que acabas de decir, y que lamentablemente estamos dando las mismas soluciones que venimos aplicando décadas tras décadas y que vamos a tener los mismos malos resultados, por más que tengamos buenas intenciones en aplicar esas soluciones. Y coincido con vos de que falta aquí protagonistas que deben intervenir en esta gran mesa de discusión para tratar de sacar una solución. Justamente porque no estamos aplicando estas otras medidas, porque no estamos incorporando a todos los sectores. Vos date cuenta una cosa, yo vengo del movimiento de consumidores. En esta mesa de precios y salarios nadie nombró a los consumidores, no hemos sido invitados. Y somos un solo eslabón de una enorme cadena, por supuesto, que integra todo esto. Y quizás somos el eslabón más pequeño, pero sin embargo nadie nos ha invitado a escuchar nuestra voz, quizás justamente a ver qué propuestas o qué medidas podemos poner en la mesa para que la discutamos, obviamente siempre con un fin de dar soluciones a estos problemas, pero dar una solución integral. Entonces, mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a seguir fracasando exactamente. Y si no tenemos todo esto, porque todas estas medidas se aplican solo para Capital, el AMBA,
para 2 o 3 grandes ciudades del interior del país, y el resto de los argentinos, que también son hermanos argentinos, no, esto lo ven por televisión. No, es que yo creo, y la verdad, Mariano, te agradezco mucho, te agradecemos mucho el contacto, pero yo creo que la solución incluso puede venir del interior del país, porque ahí también se producen alimentos, y muchas veces las cadenas se van concentrando, y eso permite, creo yo, un determinado tipo de monopolio en términos de precio, cuando uno amplía la oferta, y la Argentina produce a lo largo y a lo ancho de todo el país produce alimentos. Entonces digo, me parece que ahí hay también para discutir, ¿no? Los comercios de cercanía, la producción de cercanía, frutas y hortalizas, que uno compre aquello que se produce relativamente cerca, que no haya que trasladarlo tanto, ¿no? Estos costos logísticos que vos mencionabas. La verdad que es enorme el abanico de posibilidades. Y me parece que la receta que está llevando adelante el gobierno, a mí no me gusta criticar cuando uno intenta hacer algo, pero da la sensación de que va casi por el mismo camino que ya hemos visto en el pasado. Vamos a ver si en este caso esta vez funciona. Te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Un placer estar en la tarde de hoy.